digamos, en términos de la ley tal cual, ¿no? Nos da los artículos concretos donde se muestran estas contradicciones. Y los capítulos 8 y 9 son muy interesantes, van de la mano, aunque no tratan de asociaciones público-privadas, sino más bien del tema de los medios de comunicación entendidos como poderes fácticos. En ese sentido, ustedes saben que no son pocas las investigaciones que han planteado que en nuestro país el mercado de la televisión abierta está concentrado, ¿no? Y que esta concentración genera, digamos, un riesgo para la pluralidad. En ese sentido, las televisoras normalmente recurren, digamos, a los tribunales, ¿no? Y aprovechan, ¿no?, las ausencias de los órganos reguladores del Estado para evitar la competencia, ¿no? Esto, por ejemplo, lo ha planteado el doctor Alberto Orbera en varios de sus trabajos sobre poderes fácticos. Pero también hay autores como Raúl Trejo que han encontrado un nexo entre, digamos, esta concentración de medios de comunicación con ciertos valores, ¿no?, que se transmiten o propagan hacia los ciudadanos. En el caso de Raúl Trejo, él menciona que hay, que él no está acá, pero es un investigador sobre medios de comunicación, esta concentración que vivimos en el país en términos de que de 461 estaciones, más o menos son las que existen de televisión comercial, el 94% de ellas pertenecen a dos empresas. Todos sabemos quiénes son: Televisa y TV Azteca. Televisa con el 56% y TV Azteca con el 38%, digamos, restante, ¿no? Y en el caso de la audiencia nacional, otro dato interesante es que el 72% de la audiencia nacional de televisión abierta se concentra en canales de Televisa. Entonces, eso puede generar algunos riesgos, ha mencionado Raúl Trejo en varias investigaciones, porque puede llevar a que los medios de comunicación se vuelvan saboteadores de la solidificación de las democracias en América Latina. Así lo ha planteado el doctor Trejo. Entonces, los artículos, ahora sí, sobre medios de comunicación y poderes fácticos del libro, el primero es de Florence Toussaint y José La Romero, y lo que ellos plantean es que existen algunas, o han existido una serie de estructuras económicas y políticas que han permitido el fortalecimiento de la influencia de las televisoras. Por tanto, ¿no?, esto, que además, habría que decirlo, se consolidó en el régimen priista del siglo XX, como ya sabemos, ¿no? En este contexto, la constante que era el otorgamiento de beneficios económicos y fiscales, ¿a cambio de qué? A cambio de propagar, ¿no?, o imponer mediáticamente la línea ideológica del gobierno. Digamos que eso es lo que encuentran ellos. Y ponen un ejemplo muy interesante, digamos, de este tipo de estrategias en la actualidad, ¿no? Estrategias fiscales que benefician a las televisoras, y son las fundaciones. ¿Alguien recuerda alguna fundación muy famosa? Sí, ¿no? En estos meses van a empezar a echarnos los comerciales encima. Bueno, acá lo que plantea es que hay un beneficio doble, ¿no? Porque primero estas fundaciones las patrocina la ciudadanía, pero también el Estado. Ustedes han escuchado o leído las notas sobre que el gobierno de Michoacán le dio 2 millones a tal fundación para tal evento, ¿no? No voy a dar nombres para que... Pero ustedes lo han oído, ¿no? Es decir, no solo un gobierno estatal, sino también hasta los presidentes municipales han entrado, llegan y aportan su, digamos, dinero, que en realidad pues es nuestro más bien, ¿no? Eso por un lado, ese es un beneficio. El otro beneficio para las televisoras es, digamos, de corte simbólico, porque aparecen ante la gente, ante la ciudadanía, como empresas, digamos, socialmente responsables y sobre todo solidarias con las necesidades populares, ¿no? Entonces ahí hay un doble, digamos, beneficio para ellos. El capítulo 9, y ya nada más faltan dos, de Justin Dupay y Miguel Pulido, ¿no? Un poco lo que plantea es la relación que se dio entre el poder público y las televisoras desde el siglo XX hasta la actualidad. Una relación que podemos resumir muy básica de una situación en que nuestra principal televisora en el siglo XX era soldado del presidente, ¿se acuerdan de esa frase, no? Y pasó a otra situación en la cual se dieron cuenta las televisoras del poder que tenían y ahora lo utilizan para conseguir contratos millonarios de publicidad oficial. Y en ese punto en concreto, lo que resalta es que estos contratos, también seguro lo saben, hay mucha discrecionalidad. No podemos saber los montos exactos de cuánto destina el gobierno, sobre todo los gobiernos estatales, a publicidad, ¿no? Bueno, el capítulo 10, ya para terminar, es muy interesante porque trata el tema del crimen organizado, y en ese sentido cabe hacer una nota aclaratoria para el caso mexicano en términos de que, como ustedes saben, desde 2007, digamos, la violencia en nuestro país ha ido a la alza, y por lo menos en los últimos 3-4 años más o menos se ha mantenido. ¿Cómo podemos ver eso? ¿En qué indicadores? Normalmente se utiliza el de homicidios dolosos,
En 2014, para darles un dato que estaba revisando hace un rato del INEGI, fueron 19,000 homicidios dolosos en el 2014, cifras oficiales. En el sexenio de Felipe Calderón, 2007, 2008, 2009 y hasta el 10-11, el promedio era 20,000 homicidios dolosos. Es decir, no han existido mejoras sustantivas en este sector, ¿no? Pero no solo homicidios dolosos, robo, secuestro, extorsión, también han ido al alza y se han mantenido en los últimos 2-3 años. En ese sentido, el texto de Edgardo Buscaglia me parece muy interesante, que es el último texto del libro, porque lo que plantea es que precisamente este nivel de violencia, esta capacidad que tiene el crimen organizado de operar desde estratos, digamos, altos del poder público y, digamos, ligado a cierto sector privado, es muy grave para las democracias. No permite que, digamos, se consoliden o por lo menos se acerquen a ello. Y él recomienda 3 grandes políticas, digamos, en términos de ataque al crimen organizado, más allá de la apuesta que se ha implementado en México. Como saben, la apuesta que se ha implementado en México básicamente es la mano dura en términos concretos, porque la prevención, no es que no exista prevención en el país, pero no se piensa a largo plazo. Ese es un grave problema de la, digamos, estrategia de seguridad que tenemos en el país. En ese sentido plantea tres políticas muy importantes. La primera es la introducción de controles, digamos, más eficaces en la toma de decisiones judiciales que puedan reducir, digamos, la frecuencia de abusos y la discrecionalidad en este sector. En segundo lugar, el aumento del decomiso de activos, digamos, de empresas vinculadas al crimen organizado. Básicamente esto es atacar el lavado de dinero. Ese es un grave problema en nuestro país, no se ataca el lavado de dinero. Prácticamente en el sexenio de Calderón, recuerdo igual la cifra, de 2007 a 2011 solo existieron 45 detenciones que tenían que ver con lavado de dinero. La más famosa, ustedes la recordarán, es la de Shelly Llegón, el que dijo coperas o cuello, no sé si se acuerdan. Bueno, esa fue la más famosa, pero no hay un ataque, digamos, sistemático al lavado de dinero. En este sexenio no estamos mejor, porque en la unidad de fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentra déjenme acuerdo del nombre, fue el exprocurador del Estado de México, del caso, Alfredo Vaz. Él está en la unidad de fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que, digamos, es la instancia que se encarga de investigar estos casos de lavado de dinero. Y Alberto Vaz, como ustedes saben, es un, digamos, funcionario poco competente. Todos recordarán el caso de la niña Polet. Pero no solo eso, es un funcionario que defiende empresarios corruptos. Seguro recuerdan a otro Vaz, el gentleman de las lomas. A lo mejor lo recuerdan. Bueno, el despacho que defendió a esa persona, ese empresario, fue el de Alberto Vaz. Entonces tenemos ahí un funcionario en una, digamos, actividad que tiene que ser neurálgica en el ataque al crimen organizado, pues que es incompetente y que defiende empresarios corruptos, ¿no? Y el tercer punto básicamente es, digamos, ahondar en el tema de la prevención. Él plantea que hay que crear programas gubernamentales y no gubernamentales de prevención social, pero enfocados en un sector en específico: salud, tema laboral y educativo, en jóvenes que están en riesgo de caer, algo así como en las garras del crimen organizado. Entonces, estos son los capítulos. Espero haber dado más o menos una introducción general sobre qué trae el libro. Me gustaría terminar con un punto que menciona la doctora, que me parece que es muy importante, que es avanzar hacia la creación de un nuevo marco teórico para entender la transparencia y el combate a la corrupción, pero no solo enfocado en el sector público, sino que hay que extenderlo al sector privado. Eso me parece que es lo más importante, porque seguro saldrá en la siguiente mesa. Entonces, con eso concluyo y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Alberto Espejel. Le damos el agradecimiento por el comentario del libro que vimos, fue muy preciso. A continuación, vamos a continuar con los trabajos de esta mesa. Nos acompaña también la doctora María Díaz Sandoval. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, en Unidad Xochimilco. También es maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, y doctora en Investigación en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México.
Es secretaria técnica en el Laboratorio de Análisis y Documentación de la Corrupción y la Transparencia del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora en esta casa de estudios, también en el plantel Cuautepec. Fue profesora en el Essential Tour en Ciencia Política y Análisis Urbano de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Cuautepec. Bueno, pues le cedemos la palabra a la doctora Mariela Díaz. Muy buenas tardes. Sí. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de este libro que en lo particular a mí me gustó mucho y bueno, tiene que ver también con mis intereses académicos, que ha sido un tema que desde siempre me ha fascinado, bueno, el análisis de este fenómeno, de esta problemática que es la corrupción, básicamente desde la licenciatura. Y bueno, para mí es un honor que la doctora Irma esté aquí con nosotros en el seminario. La doctora es una de mis principales influencias, representó ella siempre me apoyó en esta búsqueda por encontrar la manera de poner sobre la agenda el tema de la corrupción, de la captura, del enquistamiento de estos poderes económicos y políticos que dañan gravemente la institucionalidad y la democracia. En un momento en el que fue mi directora de tesis de maestría en el Instituto Mora, en un momento en el que era como que un tabú hablar de corrupción y que algunos académicos comentaban que ¿por qué analizar la corrupción si el tema de moda era la transparencia? No es importante el análisis de la corrupción. Y pues bueno, ahora ya todo el mundo habla de la corrupción. El problema es cómo se conceptualiza, cómo se problematiza la corrupción, y ese es uno de los grandes aportes de este libro, ¿no? Y bueno, evidentemente yo he seguido la carrera intelectual de la doctora y bueno, yo quiero comentar algo sobre su carrera, sobre su capacidad para analizar. La doctora tiene esta virtud de identificar problemáticas, de abrir problemáticas que en la